El arte de la improvisación. ¿De qué se trata? En este webinar vamos a estar hablando acerca de qué es la improvisación, el propósito de la improvisación, los objetivos de improvisar, los escenarios en que nos encontramos para improvisar, los principios para responder a la pregunta inesperada, qué métodos podemos desarrollar para responder a esas preguntas inesperadas y una sección de práctica con preguntas y respuestas. El arte de improvisar no es otra cosa, sino ese arte de jugar y ser libres, creando sin pautas previas. El propósito no es sino pensar fuera de la caja, ser creativo con esas respuestas a esas preguntas inesperadas que surgen aún en una conversación del diario vivir. El crear esas preguntas inesperadas en esas conversaciones del diario vivir nos ayuda a salir fuera de la rutina, a ser creativos en nuestras respuestas, a no responder de la misma manera. Nos ayuda a hacerle frente a esas situaciones embarazosas que en ocasiones nos encontramos con gente que son creativas haciendo preguntas. Los objetivos de la improvisación o de responder a esas preguntas inesperadas es poder desarrollar esa escucha activa, es mejorar nuestra concentración. Nos ayuda a mantener el enfoque en lo que se nos está preguntando. Nos ayuda incluso a manejar el tiempo para responder en un límite de tiempo. Nos ayuda a controlar los nervios, organizar la respuesta de manera clara y lógica y desarrollar esa pregunta inesperada con seguridad y confianza. Ahora, ¿qué escenario nos podemos encontrar cuando estamos improvisando o que nos podemos improvisar? Cuando entramos a un elevador y nos encontramos todos apretaditos y mirando para el techo o para la tabla de los números. Y cuando pasamos mucho tiempo juntos, no sabemos ni qué decir. O en esa entrevista de trabajo, que es tan importante cuando nos preguntan, cuéntame algo de ti. Podemos titubear. O en una reunión de mercadeo o de publicidad, o cuando estamos creando un nuevo producto, necesitamos esa tormenta de ideas para innovar. Podemos tener también los debates en la escuela, en la universidad, o aún en los políticos. Conocemos muy bien acerca de los concursos de belleza. Esa pregunta última que va a determinar si eres seleccionada o no como Miss Universo. ¿Y qué me dicen del brindis de la boda? De momento te llaman para decir, ven acá y cuéntanos unas palabras, danos unas palabras para los novios. Y ni siquiera estás preparado. De eso se trata el arte de improvisar. Ahora, te voy a dar unos principios interesantes de cómo podemos responder a esa pregunta inesperada. Porque te vas a dar cuenta de que la improvisación no tiene nada de improvisación. Resulta que debemos aprender a responder a esa pregunta improvisada antes de que surja la pregunta.
En la medida en que practicamos y aprendemos cuál es la fórmula, cuáles son los principios que debemos tomar en cuenta y practicamos fuera del escenario, es que cuando llegue ese momento inesperado, vamos a saber qué hacer para poder responder con confianza y seguridad sin que se nos mueva un pelo de la cabeza. Por ejemplo, llegó esa pregunta, lo primero que haces, escucha. Respira profundo y lento. No te anticipes a cómo responder tan pronto escuchas la primera palabra de la pregunta. Simplemente toma tiempo para escuchar. Haz una pausa antes de responder. Comienza con seguridad y confianza, como si tuvieras una conversación con tus amigos. No trates de ser muy elocuente, ni muy académico o muy político. Simplemente conversa. Asegúrate que tu respuesta tenga una introducción, un cuerpo y un cierre. Y cuando termines, que tenga un llamado a la acción. Comienza desde lo más general a lo más específico. Empieza fuerte y termina fuerte, porque la gente va a recordar cómo empezaste y cómo terminaste, no necesariamente lo que dijiste en el medio. Y el llamado a la acción, porque yo quiero saber que lo que tú dijiste me atañe a mí. Cómo lo que dices tiene que ver conmigo. Además, habla de lo que sabes. No trates de inventar lo que dijo otro si no te acuerdas ni siquiera del nombre de lo que dijo otro. Habla de lo que sabes. Y aún si no sabes, di que no sabes. Pero entonces cambia a lo que sí sabes. Añade historias, añade anécdotas, ilustraciones, experiencias, citas, cuentos. Tus propias experiencias. Eso abunda en el contenido de tu mensaje. Y sobre todas las cosas, que tu cierre sea memorable. Especialmente cuando hay 2 o 3 personas que van a hablar antes que tú. Van a recordar al último que habló. Pero sobre todas las cosas, si tú eres el primero que habla, van a recordar aquel que les impactó. Aquel que su mensaje fue memorable. Así se hablaron 100, pero el primero le llegó al corazón. Que por cierto, tengo que decirte que hables desde el corazón. Baja del intelecto al corazón, aun cuando estés dando estadísticas. Habla desde el corazón. 2 principios importantes que te voy a dar de todos estos que te he dicho. Conversa con las personas y habla desde el corazón. Eso va a llegar aún a la persona más sencilla o a la persona más educada. Ahora vamos a hablar de los métodos para desarrollar esa respuesta. Primero está el método PREP. Tenemos por un lado el punto, la razón, los ejemplos y el punto. Comienza con una idea clara acerca del tema. Cuando te hagan una pregunta, va a haber una palabra clave con la que vas a enganchar para comenzar a hablar de esa palabra clave. Agárrala en el momento y desarróllala. Agarra la idea de lo que se te está hablando y comienza a hablar. Elabora la idea o el tema con la idea. Ahí comienza a añadir si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo,
qué recuerdos te trae acerca de lo que se te está hablando, trae anécdotas, experiencias, incluye el humor, estadísticas, datos, todo lo que puedas añadir a tu tema. Ofrece ejemplos, en fin, empieza a elaborar tu mensaje de acuerdo a todo lo que recuerdes. Y sobre todas las cosas, si le quieres añadir ficción, siéntete en la libertad de hacerlo. Y al final, resume tu punto principal. ¿Qué quiere decir esto? Termina con lo mismo que comenzaste. Termina con lo mismo que comenzaste. Comenzaste con una cita, termina con una cita. Comenzaste con una idea, termina con la idea. Así las personas van a recordar con qué comenzaste y con qué terminaste y se van a dar cuenta que concluiste tu idea. También está el método de pros y contras. Puedes comenzar hablando, una vez escuches lo que se te pregunta, hablar acerca de los aspectos positivos de lo que estás escuchando, de la idea principal. Puedes comenzar diciendo, fíjate, me encanta de lo que me estás hablando porque creo que tiene sus puntos válidos. Y comienza a hablar acerca de esos puntos válidos. Luego expon los puntos en contra. Esto se hace mucho cuando se exponen las tesis y las disertaciones doctorales, porque nos enseñan a que no todo debe ser de un solo lado. Debemos conocer los puntos a favor y en contra del tema que nosotros estamos disertando. Eso lo hace más objetivo y mucho más creíble. Y entonces aplica las recomendaciones porque elabora el tema de acuerdo a tu opinión o a lo que tú propondrías. Eso te hace ver un poquito más inteligente y que has pensado en el tema. Incluso puedes ser creativo y elaborar un tema o una resolución o una recomendación tan creativa que suena ilógica. Algo que jamás alguien pensó y puede ser hasta humorística. Porque estamos hablando de pensar fuera de la caja. Recuérdalo siempre. Y mira lo que tenemos al final. Para efectos de este webinar, estamos diciendo que nuestras contestaciones deben ser en un tiempo de 2 minutos. En una ocasión, dando este mismo taller a un grupo de personas, de gerentes de ventas, me decían, ¿quién puede dar una respuesta en 2 minutos? Eso es imposible. Pero en la medida en que fueron aprendiendo, se dieron cuenta de que sí es posible. En la medida en que vamos encontrando la fórmula y aprendiendo la fórmula y nos aprendemos a mantener en el carril sin tener que irnos por las marginales y elaborar todo un tema de lo que no tiene que ver la pregunta, nos damos cuenta de que sí podemos lograrlo. Déjame decirte que las preguntas de Miss Universe, ellas tienen que contestar en 30 segundos y lo hacen y lo logran. 2 minutos es posible. ¿Quieres intentarlo? Te pongo el reto de que lo estudies, de que lo logres, de que lo practiques. Y en una noche que estés con tus amigos, ¿qué te parece si en un barbecue o en una noche familiar lo practican? Preparan esas preguntas interesantes, esas preguntas inesperadas, que no sean embarazosas, para que sean divertidas. Ponen un cronómetro y empiezan a practicar sus tópicos de mesa. Aún cuando estamos en los restaurantes, cuando estamos comiendo en la sala, cuando estamos comiendo en familia, ¿sabes qué lo hacemos?
Empezamos a decir cómo fue tu día. ¿Qué fue lo que ocurrió los otros días? Que hiciste esto o aquello. ¿Cómo pasó el juego? ¿Cómo fue el juego de baloncesto los otros días? ¿Cómo fue tu viaje? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó con el examen de reválida? ¿Sabes que esas son preguntas inesperadas? ¿Cómo las contestas? A lo mejor una declaración de amor puede ser una pregunta inesperada. ¿Quieres ser mi novia? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Cómo responderías a eso? Lo puedes practicar desde ahora. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Te reto a practicar. En 2 minutos, responde a la pregunta que se te presenta. Y lo dejo para que practiques en el ambiente en el que te encuentres. Y diviértete, ya sea en el ascensor, ya sea en el taxi, ya sea en el Uber, ya sea en el almuerzo, ya sea en el salón de almuerzo o en el de conferencia en tu trabajo. Hazlo y averigua qué sucede. Y de aquí en adelante aprende el arte de improvisar.